Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. El día de ayer estuvimos contextualizando este curso de diseño de instrumentos y vimos la parte del marco teórico previo al diseño de instrumentos. Entonces, el día de ayer, si ustedes recuerdan, vimos el círculo lógico de la investigación científica, que lo tengo por aquí, el círculo lógico de la investigación científica, y después de ver el círculo lógico en el modelo positivista, vimos también el naturalista, el sociocrítico, y vimos qué rol jugaba el investigador según el paradigma. Después explicamos los distintos paradigmas o modelos de investigación, positivista, naturalista, sociocrítico, y analizamos cuál era la diferencia. Entonces, el día de ayer vimos que la diferencia era la forma en que veían estos modelos la realidad. El positivismo trabajaba con una realidad única, objetiva, universal, predictiva, verificable, y el naturalismo con una realidad múltiple, subjetiva, válida en una relación espacio y tiempo determinada, que no era predictiva y que tampoco era verificable. Entonces, el diseño de instrumentos en ciencias sociales tenemos que contextualizarlo en el modelo naturalista, con todos los problemas que trae aparejado eso. Después de esto vimos un estudio de caso para explicar, dos estudios de caso para explicar por qué un modelo utiliza hipótesis, el positivismo, preferentemente, y preferentemente también el naturalismo prefiere objetivos. Como yo les dije desde el comienzo, todo esto tiene que partir de una cuestión fundamental que es la lógica. Si yo no puedo razonar un conocimiento, no es científico. Entonces, aquí esto de los reglamentos, que el reglamento dice, eso es dogma, eso es cuento chino, ¿ok? Por eso también el día de ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, también les dije, lean artículos, porque ahí van a darse cuenta que todo lo que yo les he estado diciendo es lo correcto. Bien, no lean libros, sobre todo si el libro no tiene trascendencia. Bien, y después vimos al final qué era realmente un instrumento. Vimos que tenía dos partes o dos aspectos, uno es la forma, otro es el contenido, y al final vimos el perfil requerido del investigador social y político. Entonces, en ese perfil, lo que vimos fue que, número uno, tenía que tener un dominio absoluto del marco teórico y los antecedentes. Eso es lo primero. Empezamos con eso y ahora seguimos con lo mismo. Había que desarrollar autocrítica, empatía, mente libre de prejuicios. En esto, en ciencias sociales, el prejuicio, guarda, el prejuicio es una mala palabra, muy mala palabra, la peor de todas. Si yo empiezo una investigación siendo prejuicioso, listo, se acabó. Cualquier cosa que ustedes hagan, así estén 3 años investigando, van a tener el rechazo garantizado, por lo menos en revistas de verdad. Entonces, en esto hay que ser muy, muy cuidadoso.
Hablamos también de la importancia de la vocación, la pasión y el altruismo, porque la investigación es altruista. Hablamos de la comunicación no verbal, de la importancia que tiene la comunicación no verbal para saber si el entrevistado me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Eso es fundamental. Y por último, tener claro para qué hago la investigación. ¿La hago para mí o la hago para solucionar un problema? Bien, con eso terminamos el día de ayer. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esto, cuando encuentre el PowerPoint. Bien, a ver, vamos a recompartir esto. ¿Dónde está? Ajá. Acá está. Bien. ¿Se ve, querido Josué? Se ve, estimado doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno, después de todo lo que hemos visto que hace al marco teórico, vamos a entrar de lleno a hablar de los instrumentos. Y como les dije ayer, los instrumentos que usan las ciencias sociales son unos 4 o 5, de los cuales por motivos de tiempo y porque son los principales, vamos a hablar de los 2 principales. Me refiero concretamente a la entrevista y a la encuesta o el cuestionario. ¿Qué es la entrevista? Como su nombre lo indica, entre 2 vistas. Es decir, es un contacto visual, verbal, no verbal también, tiene el componente no verbal, entre 2 o más personas. ¿Ok? Pero no se olviden, el componente no verbal está presente, debe estar presente. En segundo lugar, la famosa encuesta o encuesta o cuestionario, que también le quita el sueño a mucha gente, sobre todo el tema de la validez. Eso le quita el sueño a más de uno, ¿eh? ¿Cómo valido esto? Pero hay algunos problemas detrás de esto. Bien, cuando hablamos de la entrevista, vamos a hablar primero de la entrevista, estamos hablando de una comunicación verbal y no verbal interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio. No nos olvidemos, el positivismo tiene objetos de estudio, el naturalismo tiene sujetos de estudio. Y la idea es obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas. Esas respuestas verbales tienen que estar o ser acompañadas en lo posible por una verificación no verbal. ¿Cuáles son las ventajas de este instrumento? Bueno, en primer lugar, es aplicable a cualquier persona. Eso incluye analfabetos, por ejemplo. A un analfabeto no le puedo dar una encuesta, un cuestionario. A un niño, depende de la edad. Pero si es un niño pequeño, no puedo hacerle una encuesta. Pero sí una entrevista. También a personas que tienen alguna dificultad física, algún impedimento físico que no pueda hacer un cuestionario, o psicológico.
si voy a ir a un instituto psiquiátrico, la entrevista vale mucho más que la encuesta, ¿eh? Tiene mucho más peso. Permite estudiar la entrevista aspectos psicológicos. Sí y solo si yo tengo una formación mínima en psicología y eh, comunicación no verbal. No se olviden de la comunicación no verbal, ¿eh? Todo el mundo. Yo la verdad es que a veces me río y me río mucho, porque todo el mundo cree que la encuesta es hacer un cuestionario con pregunta y listo. Voy, lo hago y ya está. La altísima tasa de rechazo en revistas de impacto, no en las revistuchas, revistas de impacto, se debe a pensar precisamente eso. Bien, una entrevista también permite obtener información completa. A través de la entrevista yo puedo aclarar el propósito de estudio, algo que también hay que hacer con la encuesta, ¿eh? Siempre antes de una entrevista, antes de empezar, yo tengo que contarle al entrevistado el propósito del estudio. De otra manera lo predispongo mal. ¿Por qué me quiere hacer la entrevista? ¿Qué me quiere sacar? Entonces lo pongo a la defensiva. Y yo he visto muchas entrevistas en las cuales eso no ocurre, no se aclara, entran directo a la entrevista. Error garrafal porque eso invalida la entrevista. Eso es exacto, para que ustedes se den una idea qué tan importante es aclarar al principio el objetivo, el propósito de la entrevista, es como cuando un policía hace un arresto y no le lee los derechos al arrestado. Es tan importante leerle los derechos que si el policía no lo hace, eso es suficiente para que el delincuente quede libre. Se invalida el arresto. Bueno, aquí, en investigación social, se invalida la información obtenida. Por supuesto, echa la ley, echa la trampa. Si ustedes no muestran la entrevista donde no dijeron el propósito del estudio, bueno, pasa. Pero queda en la conciencia de uno saber que lo hicieron mal y que los datos de esa entrevista no son válidos. No son válidos. ¿Ok? Bien. La entrevista también permite captar mejor el fenómeno estudiado. ¿Por qué? Porque, como les vengo diciendo, yo puedo observar el lenguaje no verbal. Entonces yo puedo ver, percibir que a lo mejor mi pregunta lo incomoda, que mi pregunta lo hace sentir bien o mal, o miente cuando me da la respuesta. Todo eso, si tengo una capacitación al respecto. Ahora, si yo voy a ser un pinche investigador que lo único que me interesa es cumplir con un requisito, pues bien, haré cualquier verdura de entrevista y lo demás me importa tres pepinos. Esa es la verdad. Pero, yo insisto, no estaría de más que se tomen un cursito de comunicación no verbal o que lean algún librito al respecto. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Tampoco es tan complicado, hay documentales también. Eso es algo que, por ejemplo, la policía lo utiliza mucho. Había una serie de televisión, la pueden buscar y verla, muy interesante.
La serie se llamaba Lie to Me, Miénteme. Y justamente la serie, el protagonista era un psicólogo que miraba los interrogatorios de la policía. Entonces, cuando el policía le preguntaba al delincuente algo, él estaba mirando y a través de los gestos y todo eso, mejor que un detector de mentiras, el psicólogo le decía al policía, eso que respondió es mentira, aquello es inseguro. La comunicación no verbal, créanme, sirve. Y cuando la entiendan, uff, no saben la ventaja que les va a dar, créanme. La entrevista tiene que tener siempre un componente muy grande de empatía. ¿Eso qué significa? Ponerse en el lugar del entrevistado. ¿Eso qué significa? Significa que el entrevistado tiene que sentirse totalmente cómodo con la entrevista. Totalmente cómodo. ¿Y cómo lo logro? Entrevistándolo en un lugar donde el entrevistado efectivamente se sienta cómodo. Esa es la idea. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Una entrevista. Una entrevista que yo les muestro la foto, pero el video de la entrevista está en YouTube. En mi canal de YouTube la pueden ver completa, esta entrevista. ¿A quién estoy entrevistando? A un guardaparque. ¿De dónde? Era el guardaparque Julio Quispe, que en paz descanse, falleció hace unos años atrás en un accidente de tránsito, lamentablemente. Y él era el guardaparque responsable del cementerio de tortugas en el Parque Nacional Toro Toro, Potosí, Bolivia. Bueno, yo hice un estudio social en Toro Toro, bueno, no uno, hice unos cuantos. Y necesitaba esas entrevistas. Lo más cómodo en ese momento, porque esta entrevista es del 2005, si mal no recuerdo, 2004, lo más cómodo para mí era ir a Cochabamba, donde estaba la sede en ese momento la sede administrativa del Parque Nacional Toro Toro, y como los guardaparques tenían un día de trabajo administrativo ahí, ir ahí y hacerle la entrevista en la oficina. Pero en la oficina, ¿qué es lo que pensé yo? En la oficina está el jefe de él, están los compañeros de él. Entonces, yo me pongo en el lugar de Julio y Julio hubiera estado pensando, ay, y si digo tal cosa, me están escuchando mis compañeros, y si me escucha mi jefe, y si esto, y si aquello, me están mirando qué es lo que yo contesto. Entonces, ¿qué hice? Julio, ¿cuándo te toca la guardia en Toro Toro? Tal día, doctor. Tal día te voy a ir a visitar en tu guardia. En Toro Toro, en el cementerio de tortugas. Y así hice. Aquí estamos en el lugar donde él se sentía más cómodo, en su trabajo. ¿Cuánta gente trabajaba en el cementerio de tortugas en ese momento? Él, solo él. Entonces yo fui al cementerio de tortugas, fui después de las 6 de la tarde, de las 18 horas.
Ya casi por eso se ve medio oscuro esto. Pero a esa hora ya estaba cerrado el cementerio de Tortugas. No habían turistas. Él estaba tranquilo porque ya terminó su tarea. Perfecto. Entonces, como él terminó su tarea, lo agarré tranquilo. Eso era lo que yo quería, que él estuviera tranquilo, relajado, en el lugar donde él se sentía mejor. Ahí. Entonces yo me fui con la cámara, con el control remoto, prendía, apagaba la cámara y le hacía las preguntas. Y bueno, él eligió el lugar. Me dijo, mire doctor, vamos a tal lugar. Nos metimos adentro del cementerio de Tortuga, en una quebrada donde había esto que están viendo entre el medio de los dos. Es una tortuga fósil del género Roxochelis, que también yo quería preguntarle al respecto. Pero él me llevó a ese lugar donde él se sentía cómodo, perfecto. Eso es lo que tiene que precautelar un buen entrevistador. Un mal entrevistador, ¿qué dice? Venga usted a mi oficina y yo lo voy a interrogar, porque no es entrevista, es interrogatorio. Hay gente que no entiende la diferencia, ¿eh? Entrevista es una charla amigable. Ayer les mostré un ejemplo en la isla Taquile con el abuelito. Una entrevista informal es mucho mejor que una formal. Esta de Toro Toro, véanla, es una entrevista informal. Pero yo tenía el marco teórico en la cabeza. Entonces, era informal. Yo lo dejé que hablara lo que quisiera y cada tanto opinaba y iba buscándole la vuelta para llevarlo a donde yo necesitaba, pero muy sutilmente. No, nunca lo corté, que este es otro defecto de muchos entrevistadores, a los cuales yo he criticado y me han dicho, pero ¿y usted qué cree? ¿Que yo tengo todo el día? Ajá. Si te vas a dedicar a la investigación y una entrevista te lleva todo el día, lo siento. Esas son las reglas del juego en la investigación. ¿No te gusta? Dedícate a otra cosa. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero yo no puedo cortar a un entrevistado. ¿Por qué no? Pónganse en el lugar del entrevistado. Yo lo corto y lo predispongo y lo pongo de mal humor. ¿Por qué? Porque el entrevistado piensa, este tipo no le importa lo que yo digo, él quiere sacarme cosas y no me deja terminar de explicar las cosas. Así que, y muchas veces el entrevistado termina cortando él la entrevista porque se siente incómodo. Entonces, lo peor que pueden hacer es cortarlo. Y créanme, es lo que hace la mayoría. Tipos de entrevista. Tenemos la entrevista estructurada, que les vuelvo a repetir, no es la mejor opción. ¿Cuál es el tema con la entrevista estructurada? Que la entrevista estructurada obedece a un guión que yo escribo previamente con las preguntas que yo necesito hacer. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que después soy esclavo del guión. Y ahí vienen los problemas, porque a lo mejor el entrevistado, cuando contesta algo que yo le pregunto, la respuesta es una invitación a profundizar esa respuesta. Y como yo estoy estructurado, no lo hago y me pierdo un montón de información que venía gratis con esa respuesta. Hace unos años atrás, en Bolivia,
había llegado el hermano del doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, el hermano menor de Rosario, Argentina. Todos los periodistas de televisión le hicieron la misma estúpida entrevista. ¿Y cómo fue la Revolución Cubana? ¿Y cómo era el Che Guevara como revolucionario? Todas las mismas preguntas ridículas y estúpidas. ¿Por qué ridículas y estúpidas? Número uno, porque mostraban que esos periodistas no tenían el marco teórico. Error garrafal. Si hubieran tenido el marco teórico, hubieran sabido que el hermano del Che Guevara no participó en ninguna de las actividades revolucionarias del Che. Entonces, lo que él contestaba era lo que el hermano había leído en los libros de su hermano. Pero no había nada nuevo en eso. Cualquiera podría haber contestado esas preguntas, era ridículo. Hubo un solo periodista, estudiante mío, que lo entrevistó con el marco teórico. Entonces, no le preguntó absolutamente nada del Che Guevara revolucionario y la revolución cubana, nada de eso. ¿Qué le preguntó? ¿Cómo era el Che como hermano mayor? ¿A qué jugaban ustedes cuando eran niños? Fue el único que le hizo ese tipo de preguntas. Y esas respuestas no están en ningún libro, en ninguno. Esa es la diferencia entre tener el marco teórico para hacer una entrevista y no tenerlo. Cuidado con ese tema, cuidado. Quieren hacer buenas investigaciones. Acuérdense de mis consejos. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista estructurada? Que las respuestas suelen ser cortas, precisas, si la pregunta está bien hecha, obviamente. La información es más fácil de procesar, sobre todo si son varios entrevistados y son las mismas preguntas para todos. El entrevistador no requiere gran entrenamiento. Pausa, cortemos ahí. El entrevistador si ustedes no van a hacer la entrevista, dedíquense a vender leche en un almacén. La investigación no es lo de ustedes. Y lo mismo con la encuesta, lo mismo. Lo peor que puede hacer un investigador es delegar la entrevista o la encuesta a terceras personas. Eso es lo peor. En el momento que lo hace, se aplazó como investigador. Si yo fuera evaluador de una revista de sociología y me llega un trabajo donde contratan entrevistadores, encuestadores, lo rechazo de cuajo y le digo, dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo, no es lo tuyo. ¿Qué tiene de malo? Piensen, yo hago una entrevista porque amo lo que hago y pienso en la persona. Si yo le pago a alguien para que haga entrevistas o encuestas, ¿cómo será la cosa?
Piénsenlo, ¿eh? Después les muestro una diapositiva al respecto. Ojo, ¿eh? De hecho, ahora se las voy a mostrar. A ver, por acá tengo... Ah, qué cosas lindas que tenía para hoy. Ya se me está acabando el tiempo. Se ve, estimado doctor. Ok, queridos compañeros, miren bien esta foto. Mírenla bien. Pregunta. Todos estos son encuestadores, entrevistadores, contratados por ustedes para que hagan entrevistas. Todos. ¿Ustedes creen que la gente, cuando los vea, todos van a reaccionar de la misma manera? ¿Todos van a tener la misma predisposición con todos y cada uno de ellos? Piénsenlo, ¿eh? No, no va a ser así. A algunos les va a caer bien uno, a otros no, y así sucesivamente. Entonces voy a obtener entrevistas sesgadas de acuerdo al perfil de cada entrevistador. ¿Cómo puedo minimizar ese sesgo? Con un solo entrevistador. Y el otro problema es el efecto cascada de los entrevistadores y los encuestadores. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, con personajes de Los Simpson, yo representé a los encuestadores. Distintos encuestadores tienen un perfil psicológico diferente, pero el de abajo, Barney, lo más probable es que le caiga mal a la gente. Creo que no tengo que explicar el por qué. El de Homero, algunos sí, otros no. Krusty el payaso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hablamos el día de ayer? Hablamos de la psique individual y de los clústeres colectivos. Entonces yo estoy metiendo ruido de fondo, errores de interpretación, ni más ni menos que al meter encuestadores o entrevistadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señores, si ustedes no van a hacer su trabajo, dedíquense a otra cosa. Pero contratar a alguien para que haga el trabajo de ustedes es una invitación también a que les rechacen su trabajo. Obviamente, obviamente, vuelvo a repetir, eso lo pueden esconder abajo de la alfombra y no decirlo. Pero también tarde o temprano recuerden que la mentira tiene patas cortas. Y una vez que queden en evidencia que hicieron eso, la credibilidad como investigadores se fue al piso. Bien, yo lo que tengo que tratar de hacer es tener información uniforme. La única forma de lograrlo es con un mismo entrevistador para todos los entrevistados, considerando que los entrevistados tienen que sentirse cómodos. ¿Y eso qué implica? Que el entrevistado me puede decir, mire, yo puedo eh, estar disponible para usted después de las 10 de la noche, porque a esa hora termino de trabajar, pero en el trabajo no. A esa hora tendré que hacerlo. Otro me dirá día domingo, a las 10 de la noche también. Pues a esa hora tendré que hacerlo. En el momento que yo le diga, mire, haga un esfuerzo, el domingo a las 8 de la mañana lo vamos a hacer, ya lo predispongo mal, porque él a las 8 de la mañana el día domingo no se quiere levantar y se va a tener que levantar por mí. Entonces ya está psicológicamente mal predispuesto.
Bueno, lo que obtenga de ahí es basura. Así se los digo, es basura. Entonces, piénsenlo. Desventajas de la entrevista. Bueno, la información puede ser superficial, puede estar limitada a un aspecto determinado. A veces es difícil obtener información confidencial, a menos que la entrevista sea ocultando el rostro y el apellido y qué sé yo. En fin. Y la no estructurada es, como yo les he venido diciendo, la mejor. Para mí, para mí. ¿Por qué? Porque es flexible y abierta, pero responde a los objetivos de la investigación. La no estructurada suele ser mucho más larga. ¿Por qué? En mi caso, cuando yo hago entrevistas, dejo que el entrevistado hable de lo que le dé la gana, porque yo sé que tarde o temprano, dentro de lo que le da la gana, va a decir lo que yo quiero escuchar. Y lo que le da la gana es información adicional que siempre me ha servido. Pero vuelvo a repetir, eh, quiero hacer bien la investigación o quiero hacer cualquier verdura. Las preguntas, su contenido, etcétera, etcétera, eh, están vinculadas a las características del sujeto de estudio, la psique del sujeto de estudio, o sea, empatía, y no nos olvidemos del marco teórico en el entrevistador. Si yo contrato entrevistadores, ¿acaso le voy a pedir que tengan el marco teórico? Un entrevistador a lo mejor se encuentra con un diamante en bruto y no va a profundizar en las preguntas porque como no tiene el marco teórico, ni se va a dar cuenta que le contestó un diamante. El entrevistado, como les dije, cuenta con libertad para dar sus respuestas. Hay una guía, puede haber o no. Normalmente, en mi caso, si ustedes ven entrevistas que yo he hecho en distintos estudios, yo nunca llevo un chanchullo, porque para mí es una falta de respeto. ¿Cuál es el mensaje que yo le transmito al entrevistado? Que no hice mi parte, por eso lo tengo anotado todo. Yo tengo que demostrarle al entrevistado que yo sé de su vida. Es muy útil este tipo de entrevista en estudios exploratorios, descriptivos. La que yo tuve en Taquile con el abuelito, ¿se acuerdan? Uf, ahí yo saqué toda la información con ese abuelito, mientras él tejía y yo fumaba. Qué bueno, de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. ¿Qué ventajas tiene la entrevista no estructurada? Bueno, es adaptable, aplicable a toda clase de sujetos y situaciones. Permite profundizar el tema de interés. Lo que yo les decía, le dieron una respuesta fantástica. No voy a seguir con las otras preguntas. Voy a profundizar esa respuesta, porque ahí está la papa. Orienta posibles hipótesis y variables cuando se explora a profundidad. Correcto. Lo que acabo de decir. Aquí tenemos otro estudio de caso. En este caso, al difunto don Paulino Esteban. ¿De quién estoy hablando? Del último astillero naval aymara del planeta Tierra, que teniéndolo en Bolivia, la cantidad de investigadores sociales que lo desperdiciaron.
lo desperdiciaron y lo tenían a mano, ahí en el lago Titicaca. Ahí. Bueno, a él le hice, no sé, no sé cuántas entrevistas. Terminamos siendo amigos con don Paulino. Pero las entrevistas, ¿dónde las hacía yo? En su casa, donde él se sentía cómodo, en su casa. Y él me abría sus libros, me mostraba sus logros y en muchas entrevistas se pasaba horas repitiendo lo mismo que me dijo en entrevistas anteriores. Pero yo, respetuoso, lo seguía escuchando igual que las veces anteriores. En ningún momento lo iba a cortar y decirle, don Paulino, eso ya me lo dijo la vez pasada, dígame cosas nuevas. Y he visto muchos investigadores que sí hacen eso. Entonces el entrevistado se encabrita y dice, este es un estúpido, me está faltando el respeto, listo, se acabó la entrevista, váyase. En cambio, yo lo entrevistaba a don Paulino y don Paulino, mire, ¿qué le parece una pausita? Venga, lo invito a comer. Y mientras comíamos con su familia, la entrevista seguía informalmente. ¿Quieren hacer bien las cosas? Yo le estoy dando los tips para hacer bien las cosas. Don Paulino Esteban. ¿Quién era don Paulino Esteban? Un capo total, el último astillero naval aymara, que fue buscado por un montón de investigadores, comenzando con Thor Heyerdahl, el noruego Thor Heyerdahl, que lo buscó para que le construyera una balsa, la Kon-Tiki, para ir desde la costa peruana, como ven aquí, hasta las islas del Pacífico Sur. Y ahí tenemos una de las tantas balsas, embarcaciones con el sello de don Paulino Esteban y que ha sido inmortalizado en muchos libros como La expedición de la Kon-Tiki, y también hubo una película que también se les recomiendo ampliamente, la Kon-Tiki, y otros investigadores, además de Thor Heyerdahl. Bueno, Quitín Muñoz, español, para quien construyó las Matarrangui 1, 2, 3, tanto para el Océano Pacífico como para el Mediterráneo. Aquí estamos viendo estas proezas. Todas estas embarcaciones las hizo él. Él llevó el nombre de Bolivia alto en el mundo. Y en Bolivia no lo conocían ni los perros. Bueno, eso es muy triste, porque también cuando falleció don Paulino Esteban, la única persona falleció durante el gobierno de un presidente que se autoproclamaba indígena. Y sin embargo, este aymara de pura sangre murió, conocido en todo el planeta Tierra, condecorado en universidades internacionales, murió, y la única persona que le hizo un homenaje público fui yo. Todo esto que están viendo aquí son proezas hechas por científicos, proezas que terminaron como tesis doctorales, y que detrás de estas proezas estuvo Paulino Esteban, don Paulino Esteban. Acá don Paulino en su casa construyendo una de esas barcas, aquí con distintos científicos. Este norteamericano quería probar que Tiwanaku
Las piedras de Tiwanaku fueron llevadas a través del lago con estas barcas y lo demostró. Acá está la barca y una de las piedras utilizada en la experiencia. Una de las últimas fotos que me tomé con don Paulino, mi amigo Paulino Esteban. Y en esta foto, don Paulino me regaló esta balsa autografiada un año antes de su muerte. Y como les dije, en algún momento escribiré la biografía y la publicaré como libro, pero qué triste, falleció en un gobierno autoproclamado indigenista que no lo reconoció. Yo sí, le hice un homenaje en las redes sociales. Esto fue el homenaje que le hice en las redes sociales y toqué la puerta de distintos periodistas para hacerle un homenaje público por televisión. Entonces, en RTP, con Ángel Careaga, le hicimos un homenaje. Y por supuesto, con la prestigiosísima Jimena Galarza, también. En Jaque Mate, 1 hora me dio Jimena para hacerle el homenaje a este gran hombre. Y todavía escucho gente que dice, no sé qué investigar. ¿En serio no saben? Wow, acá está. Esto salió por televisión. Mi humilde homenaje a uno de los últimos astilleros aymara. Y después, un grupo de amigos italianos hicieron esto que está aquí, un congreso náutico en el lago Titicaca, y como pueden ver en el programa, estaba una conferencia mía. ¿Y de qué trataba? Del trabajo de don Paulino Esteban. Bien, acá está el Congreso Náutico y acá estoy hablando de, acá se puede ver en el PowerPoint, la despedida de don Paulino Esteban. Bueno, en fin, se me ha ido el tiempo y tengo que entrar a la otra aula. Les pido 1000 disculpas. Si hay alguna pregunta que sea corta, la contesto, y si no, tendrá que ser el día viernes o sábado, ya no sé cuándo tenemos la siguiente clase, pero creo que hasta ahora vamos bien con, con los temas, Buenas ¿no? tardes. Sí, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Pablo Gutiérrez de Cuenca. Usted ha comentado que es bueno investigar con la entrevista, valga la redundancia, no estructurada. Tal vez haya algún tiempo determinado para aplicarla esta de acuerdo a su sugerencia. No, no hay ningún tiempo. Como les dije, puede durar 2 horas o puede durar todo un día. No hay ningún tiempo. Después les voy a mostrar en otros estudios de caso que vamos a ver en clase, les voy a mostrar casos que han durado 4 horas, porque lo importante es la otra persona, a quien yo entrevisto. Eso es lo importante, que se sienta cómoda. Y si quiere hablar 4 horas, que hable 4 horas. Porque al fin y al cabo, lo que tenga que decir, como el caso de Paulino Esteban, yo, Paulino Esteban, la última entrevista, me fui un día sábado a la mañana y volví el domingo. Duró 2 días la entrevista. El tiempo no lo pone el entrevistador, o mejor dicho, no debería, si queremos hacer bien las cosas. ¿Ok? Gracias. Sí, Doctor, buenas pásame. noches. Buenas noches, Janet. Saludos cordiales desde la provincia del Carchi, ciudad de San Gabriel, que me encuentro. Doctor, en las investigaciones es recomendable utilizar
una sola técnica de investigación o varias técnicas de investigación? Depende de qué investigación me estés hablando, ¿no? Eh, Normalmente yo combino siempre entrevista y encuestas. Y en la siguiente clase les voy a explicar el motivo. Pero Gracias. depende de cada caso, obviamente. Ok, creo que sería conveniente ahora empezar a la evaluación. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿quién me habla? Luz Elena Santa de Panamá. ¿Qué tal, Sí, Lucía? a mí yo estoy de acuerdo con usted que en una entrevista no estructurada se obtiene más información y mejor que con un papel escrito que uno lleve. Sin embargo, el manejo de toda esa cantidad de información es la que me preocupa cómo usted la maneja. A mí me cuesta muchísimo. Eh, a ver, compañera, sí, tiene razón. ¿A usted le cuesta? A mí también. Acá hay un compañero que habló del Atlas T. Sí, yo el Atlas T lo instalé un par de veces, pero la verdad es que no me convence. El Atlas T es un software estúpido, como todo software. No tiene inteligencia artificial Atlas T. Entonces, lo mejor es hacerlo manualmente. ¿Lleva tiempo? Lleva mucho tiempo. La última entrevista que yo le hice a Paulino Esteban fue, si mal no recuerdo, 2015 o 2016. Y todavía no puedo terminar de procesarlo. Pero si uno quiere hacer bien las investigaciones, la validez científica de esa información, porque siempre nos piden casos, en este caso, no podríamos presentar un instrumento porque se hizo una entrevista no estructurada. correcto. Por eso, el tema de la validez más bien viene de la mano de la encuesta. Y ya vamos a hablar de la validez de la encuesta. Pero la entrevista siempre hay que hacer las aclaraciones del caso como las que yo les he comentado. Es decir, que se explicaron los objetivos que yo quería buscar, que se buscó en todo momento la comodidad del entrevistado e incluso siempre es bueno tener el testimonio de que el entrevistado se sintió cómodo con el entrevistador. Eso es importante.